Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. ONU Habitat diagnostica: 60% de las personas que viven en ciudades de países en vías de desarrollo han sido víctimas de la delincuencia, por lo menos una vez en los últimos 5 años. La urbanización ha sido acompañada por un aumento en los niveles de delincuencia, violencia y desorden, convirtiendo a Latinoamérica en la región más afectada por la criminalidad del mundo. La creciente violencia y la sensación de inseguridad que enfrentan diariamente las personas que viven en ciudades es uno de los principales desafíos en el mundo. En algunos países, la delincuencia y la violencia han aumentado por la proliferación de armas, el abuso de sustancias y el desempleo juvenil. Mujeres y jóvenes son los grupos más afectados por la violencia. Si se analiza en relación al género, existe una tendencia clara. Las víctimas de homicidios en América Latina son fundamentalmente masculinas, ya que el número de hombres asesinados es cerca de 10 veces superior al de mujeres víctimas de homicidio. A su vez, para las mujeres el riesgo de ser heridas se asocia a la violencia sexual. Respecto de los jóvenes, es el grupo donde se concentra el mayor número de víctimas de homicidio, constituyéndose los jóvenes en los principales victimarios y a la vez víctimas de la violencia, añade el organismo multinacional. La violencia y la criminalidad en la región son esencialmente fenómenos urbanos. Las grandes ciudades muestran tasas más elevadas de criminalidad que las áreas rurales. Se sostiene, sin embargo, que esto podría deberse a un problema de escasa capacidad de registro e infraestructura policial, judicial en áreas con menor desarrollo urbano. Igualmente existe una correlación entre concentración de población, violencia y delito. Las ciudades con mayor densidad de población muestran altos índices de criminalidad violenta, homicidios, lesiones, violación, aunque el predominio de la población urbana y el incremento en el número de ciudades no son causales o factores del incremento de la violencia. La evidencia indica que los países con mayor índice de desarrollo humano tienden a mostrar menores tasas de homicidio. La relación entre distribución socioeconómica y criminalidad violenta es fuerte y las ciudades latinoamericanas se encuentran entre las más desiguales, algunas de ellas encabezando la lista a nivel mundial. A pesar de que se ha tenido un mejoramiento general de la distribución socioeconómica, las inequidades urbanas se han incrementado y endurecido en la última década. Como consecuencia de esta situación, en ciudades altamente desiguales y con problemas de pobreza endémica, se crean conflictividades y fracturas urbanas, tensión política e inseguridad. En la relación entre distribución socioeconómica y criminalidad violenta, la pobreza no tiene un signo claro, pero no todos los pobres son violentos, como tampoco todas las personas violentas son pobres. No es la pobreza únicamente la que determina que una ciudad sea más o menos violenta. Sin embargo, las condiciones de pobreza y de exclusión social hacen posible el desarrollo de formas de violencia o de identidades individuales o grupales con fuerte dosis de violencia en sus conductas sociales, afectando de manera distinta a un grupo u otro, concluye ONU Habitat. De hecho, asumir que la pobreza engendra crimen es el mejor modo de criminalizar la pobreza. El organismo también apunta que la planificación urbana juega un papel importante en la prevención del crimen. Las causas del crimen, como queda claro, son diversas, pero es verdad que hay una relación entre la inseguridad y el diseño, planificación y gestión urbana deficientes. Por ejemplo, las actividades delictivas tienden a ser más agudas en lugares donde no hay suficiente alumbrado público, en terrenos baldíos o en edificios abandonados. También en calles con difícil acceso, así como en áreas poco vigiladas o con reducida visibilidad en donde es fácil esconderse. Entonces, se trata de generar en espacios urbanos poco vigilados una mejora del diseño y la gestión del entorno como acciones preventivas que pueden ayudar a reducir el crimen. Ejemplos: vecindarios mejor conectados actúan contra la delincuencia. Los grupos criminales operan con mayor facilidad en áreas de difícil acceso. Contar con calles bien diseñadas y con una buena infraestructura facilita la vigilancia y también la rápida acción policíaca. Además, áreas sin transporte público tienden a aislarse y pueden producir una espiral de efectos negativos como desempleo, desigualdad y delincuencia. Más y mejor transporte público facilita a las personas acercarse a más y mejores oportunidades, sin olvidar que una ciudad compacta tiene mejor vigilancia. Combinar espacios residenciales, laborales y comerciales dentro de un vecindario genera mayor actividad durante el día y la noche, lo que permite a quienes lo frecuentan ejercer una observación pasiva de lo que sucede alrededor. El espacio público genera un efecto de armonía y seguridad. El espacio público en buen estado crea un sentido de identidad social. Fomentar su uso para actividades que benefician el desarrollo de la comunidad, como el arte y el deporte, desincentiva a la delincuencia. Sale a colación la teoría de la ventana rota. Imagina un edificio con una ventana rota. Si la ventana no se repara, habrá quienes rompan unas cuantas más.
Finalmente, quizás hasta irrumpan en el edificio y, si está abandonado, es posible que lo ocupen y hasta le prendan fuego. Ahora piensa en una calle donde se tira algo de basura que nadie recoge. ¿Qué pasaría? Los espacios urbanos en malas condiciones envían una clara señal. Aquí no hay nadie que cuide esto. Por el contrario, cuidarlos y utilizarlos envía un fuerte mensaje de mejora social y es una estrategia de disuasión del crimen, sostiene ONU Habitat. El tema de la seguridad es el que hemos abordado con el reputado urbanista belga Frans van der Schweren. Territorio Reportaje lo ha entrevistado en una visita a Guadalajara en el marco de los trabajos previos a la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe, en coordinación con la Universidad de Guadalajara. Parte de su currícula: es doctor en Sociología de la Universidad La Sorbona de París, director del Centro de Seguridad Urbana y director del Magíster en Seguridad Urbana, Prevención y Política Criminal de la Facultad de Derecho. Tiene amplia experiencia profesional en materia de prevención a la criminalidad. Se ha desempeñado como consultor de ONU Habitat, consultor del BID, fundador y coordinador del Programa de Ciudades Más Seguras de Naciones Unidas, asesor técnico para el Programa de Gestión Urbana de las Naciones Unidas, administrado por Habitat en materia de reducción de la pobreza urbana y de prevención a la criminalidad urbana. Este programa cubría África, América Latina, Asia y los países árabes. Actualmente es coordinador del grupo de asesores de la Red Global de Ciudades Más Seguras de ONU Habitat, miembro de la Unidad Coordinadora de la Reforma de Carabineros de Chile, miembro honorario del Directorio del Centro Internacional de Prevención a la Criminalidad, entre otras. Esta es la plática que hemos sostenido con el agudo urbanista experto en seguridad. En América Latina estamos viviendo una crisis tremenda de seguridad o de inseguridad. Son ciudades, somos un continente muy urbanizado, pero con una tasa de violencia la más alta del mundo. Y seguramente cualquier latinoamericano siempre se hace la pregunta: ¿por qué, si se supone que las ciudades son una respuesta contra la inseguridad que implica el campo, el estar aislado, el estar en territorios poco abarcados, por qué se han convertido en un polvorín de inseguridad? Bien, hay muchos factores que lo explican. La primera es la gestión de la inseguridad, porque si cierto, la ciudad tiene capacidad de controlar la inseguridad. Si usted toma, por ejemplo, el caso de Japón, que tiene la ciudad más grande del mundo, 31 millones de habitantes en Tokio, es una de las ciudades más seguras del mundo. Si usted toma una capital de Papúa Nueva Guinea, Port Moresby, 300.000 habitantes, es una de las ciudades más criminalizadas en el mundo. Es un problema de gestión, de detectar el problema y de dar respuesta a este problema. Ninguna ciudad es condenada a ser insegura para siempre. Hay ciudades que revertieron una situación dramática con bastante éxito y hay otros que empeoraron. Hay ciudades que eran, por ejemplo, una ciudad, hay un ejemplo fuera de la región, Nairobi en Kenia, donde yo viví 10 años, tenía en los años 70, 80 una perfecta calma, y en los años 90 era un desastre. Es decir, la gestión de la seguridad es fundamental. Y la gestión es un problema político, policial y social al mismo tiempo. Yo pensaría que la gestión de la seguridad tiene que ver con la gestión de todo lo demás, porque también el modelo de crecimiento de las ciudades tiene que ver con su seguridad, ¿no? O sea, que se extiendan desmedidamente y que no haya manera de abastecerlas de servicios, entre ellos el servicio de policía. Es un aspecto fundamental y vamos a volver sobre eso, pero lo fundamental, la seguridad es un problema de convivencia. Podemos vivir los tres que estamos aquí juntos en paz o podemos estar en conflicto armado, inclusive. Depende de nosotros. Entonces, hay una voluntad política, una decisión, una serie de acuerdos que constituyen el tejido social, donde los grupos, los individuos, las familias, las instituciones se ponen de acuerdo sobre alguna regla mínima de cohabitación y de paz. Entonces hay que querer construir la paz. Ahora, si yo construyo una ciudad donde yo doy vivienda, buena o mala, servicio más o menos mediocre, y no me preocupo de esta dimensión de convivencia, digo ya, lo delego a la policía o lo delego al ejército, que es peor todavía, obviamente que no va a haber seguridad. Entonces necesito que la gente participe en eso. Si usted tiene hijo, por ejemplo, necesita de vez en cuando sentarse con su hijo y decir: oye, las reglas en la casa son estas. Se almuerza a esta hora, se pone orden, no se hace lo que se quiere. Y con los vecinos la misma cosa. Si usted vive en un condominio y no respeta la regla mínima, bueno,
se va a deteriorar naturalmente. Es decir, hay primero una voluntad de vivir juntos y de construir un tejido social con reglas, con vínculos, con acuerdos entre grupos, entre gente que tiene interés distinto, edad distinta, cultura distinta, religión distinta. Eso es básico. Entonces, eso es la gestión de la ciudad, que implica también gestión de otros servicios que impactan sobre eso. Es obvio que si yo tengo una casita mal hecha y frente a una casa como esta, el que vive aquí va a vivir como un rico, el que va a estar al lado va a ser pobre. Y si el rico no ayuda a convivir, es altamente probable que un día el pobre tenga ganas de robarle o de matarlo. Eso es obvio. ¿Sí? Necesita una serie de reglas. Las violencias y las ciudades cambian constantemente, mutando la relación entre ellas porque son históricas. Sin embargo, el desconocimiento de la transformación de la relación de las violencias con la ciudad y viceversa ha llevado a varios equívocos, entre los que se pueden señalar al menos dos que son centrales. El uno, la política, consecuencia del otro, las concepciones. Señala el urbanista ecuatoriano Fernando Carrión. Existe una visión dominante, agrega, que es sostenida por la irresistible tentación metodológica de encontrar causalidad de la violencia en la ciudad mediante un antiurbanismo insostenible que lleva a creer que la violencia urbana es sinónimo de violencia y que la ciudad, per se, es el origen de la violencia, con lo cual la ciudad termina criminalizada. Esto es, que la violencia es urbana y lo urbano lo determina. Destaca el ecuatoriano que esta causalidad también se sustenta en una visión negativa de la ciudad, ya que durante mucho tiempo se le consideró como un problema, básicamente por las cargas pesimistas que tenían las concepciones dominantes. Primero, como fuente de caos y anomia, violencia, y segundo, como un producto artificial que desafía la naturaleza, riesgo. Estos factores solo eran controlables si se impedía el crecimiento de la ciudad mediante la contención de la migración del campo. Hoy, esta opinión intenta ser superada porque hay corrientes que empiezan a ver a la ciudad como una solución. Mientras la mujer se visibiliza y se hace pública, la pobreza se reduce, el empleo es de mayor calidad y el desempleo menor, los servicios son superiores y las tasas de violencia son distintas a las del campo, entre otras. En otras palabras, la ciudad no es un abstracto, sino un modelo concreto de desarrollo urbano afín a un tipo particular de violencia, delictual y no delictual, lo que quiere decir que la violencia urbana puede ser reversible bajo un urbanismo distinto al vigente en la región, señala el experto. Lo abordamos en la conversación con Franz van der Schweren. Antes de esta explosión urbana, eran comunidades muy tradicionales, donde ciertamente todo el mundo se conocía y había cierto acuerdo tácito de convivencia, pero las ciudades, no sé si sea medida de éxito, han recibido poblaciones diversas de muchas partes del campo, incluso en el caso de México, pues la migración que viene de Centroamérica llega a las periferias de estas ciudades a habitarlas. ¿Hasta qué punto también tiene que ver con esta movilidad excesiva que hace que muchas veces ni se conozcan porque vienen de paso o se construye un nuevo fraccionamiento y llega gente de muchos barrios diversos que tampoco se habían visto en toda su vida? Ya, se sabe desde Simmel, Jorge Simmel, que es un sociólogo alemán del inicio del siglo pasado, que a partir de 200.000 habitantes, un asentamiento urbano es marcado por el anonimato. Es decir, no conozco a mi vecino. Y eso pasa en muchas ciudades como esta, es normal. Por lo tanto, la forma de gestionar los acuerdos tiene que ser voluntarista. No se da naturalmente como en el campo donde yo conozco al vecino que hace lo mismo que yo y nos ponemos de acuerdo para arreglar los problemas de ganado, de territorio directamente, espontáneamente. Hay que hacerlo voluntariamente. Si no, se queda en lo que llaman los sociólogos la anomia, donde cada uno piensa distinto. Si yo pienso que matar es bueno, yo pienso que vender droga es bueno, el otro piensa lo contrario, bueno, no nos ponemos de acuerdo. Hay reglas mínimas sobre las cuales hay que ponerse de acuerdo. A veces es difícil, eso es la mediación, los gobiernos, de todo eso. Sí, el anonimato en una ciudad normal, en una ciudad grande. A partir de ahí hay que construirla. Obvio que es mucho más complicado si llega migrante que tiene una cultura distinta, un color de piel distinto, una religión distinta. Obvio que si tengo que hacer convivir musulmán y cristiano, los dos creyentes y practicantes, va a haber algunos acuerdos necesarios. Eso es inevitable. Que la forma de vestirse, la relación conyugal, la relación al otro sexo es distinto de una cultura a otra. Hay que ponerse de acuerdo. La noción de
de bien, por ejemplo, de respeto a la propiedad del otro, es distinto según las culturas, hay que tener en cuenta eso. Por lo tanto, el arte de la gestión es poner eso en común y discutir, vamos a resolver los problemas. Para eso se ha creado alguna institución, que son la justicia y la policía. Desde 1829, la primera policía en Inglaterra, decía muy bien el fundador de la policía, que fue después un primer ministro del Partido Conservador actual británico, Sir Robert Peel, dijo, la policía es la ciudadanía y la ciudadanía es la policía. Tienen que tener una sintonía entre uno u otro. No puede haber corrupción, por ejemplo. Tienen que pensar lo mismo que el pueblo. Y es una demilitarización de la seguridad. Antes los militares intervenían, liquidaban al adversario. La policía, como digo muy bien, la policía alemana cuando vino en el estallido social a Chile, la policía no tiene enemigo, tiene adversario que hay que corregir, co-ciudadano que hay que corregir. Eventualmente hay que tomar las armas, sí, hay que reprimir, sí, pero no es un enemigo como el ucraniano tiene el ruso como enemigo, el ruso tiene el ucraniano como enemigo en este momento, el israelita tiene Gaza como enemigo y al revés. Pero la policía no, tiene que corregir. Es una institución de corrección que tiene que estar de corrección, de prevención. Es el objetivo de la policía. Como decía muy bien Sir Robert Peel, la policía está para prevenir el crimen, no para reprimir. Es la última expresión en la fuerza. Entonces, eso es fundamental, tener muy buenas instituciones especializadas en los conflictos. Porque si no tenemos eso, si no tenemos, por otra parte, justicia que sea eficiente, rápida, todas las justicias en este momento del mundo son extremadamente lentas, inclusive la no corrupta, hay mucha justicia que son corruptas, la impunidad, si hay impunidad, ¿por qué yo no voy a robar? Si sé que, bueno, no no me pasa nada, ok. Yo hago, qué sé yo, kidnapping de gente y no pasa nada, wow. Entonces, sí, obvio que va a haber crímenes. Sí, hay que fijar reglas, normas y buscar consenso, lo cual implica que haya institución fuerte capaz de hacer eso, pero hay que hacer eso en sintonía con el pueblo, que no infantilicen el pueblo, es decir, que no digan, nosotros somos los salvadores de la patria, vamos a resolver todo fantástico con no sé qué tipo de policía o qué tipo de ejército. Eso son bromas, eso, porque necesita el apoyo de la gente, el consenso de la gente. Es decir, el consenso empieza en la familia, cómo educa a sus hijos, cómo trata a su señora o su esposo. Eso es fundamental. Ahí se crean los valores, o sobre todo las prácticas concreta que significa, yo creo, ciudadanía. Y una ciudadanía formada, capaz de crear solidaridad cuando es necesario. Y eso es no infantilizar a la gente. Y eso es crear seguridad. Pasa por allá a nivel de la familia, a nivel de la educación, a nivel de los barrios, cómo se comporta uno con los servicios, con los espacios públicos, toda esa cosa. Entonces, estamos hablando de un problema político. Siempre se ha dicho que América Latina fracasó en construir estados sólidos, estados que nos representaran a todos, que además los respetáramos, porque pareciera también que el latinoamericano piensa que el Estado de Derecho es para burlarse. Que el Estado es una torta. Cuando yo llego a eso, yo me acuerdo cuando estaba en África, viví 10 años allá, vi muchos dirigentes que eran de origen de grupo étnico, que pensaban que cuando su grupo étnico llega al poder para compartir el pedazo más grande de la torta, negándolo. No, es al contrario, es el servicio, es repartir en forma justa la riqueza, es repartir los deberes también. Entonces eso es fundamental. Si crear Estado es eso, crear ciudadanía es eso. Yo soy parte de... Si soy mexicano, soy parte de México. Si soy chileno, soy parte de Chile. Si soy parte de Bélgica, soy parte de Bélgica. Y hay diferencia, obvio. Y hay que saber repartir. Porque si por ejemplo nadie pagara impuestos, ¿cómo quiere que hagan servicio? ¿Cómo quieren que hagan carretera, escuela, hospital? Es obvio. Pero hay que imponerlo. Y hay que asumir responsabilidades como ciudadanos. Responsabilidad y hay que saber rayar la cancha. Y hay que saber prevenir.
Dice, rayar la cancha significa que hay reglas. Yo no puedo robar, no puedo hacer cosas ilícitas, no puedo vender droga porque estoy matando gente. No porque en sí el negocio de la droga la droga es mala porque destruye una serie de gente. 100.000 muertos de fentanilo en Estados Unidos el año pasado, oye, es serio. Y aquí también, porque algunos jóvenes, no olvidamos de estos detalles, pero terminan en el estado vegetativo. Por eso que la droga es mala. Hay que fijar reglas. Yo no puedo hacerlo porque por este motivo estoy destruyendo mi ciudadano, lo más joven, lo más vulnerable probablemente. Hay que rayar la cancha y hay que prevenir, porque hay gente que no tiene la fuerza frente, por ejemplo, a la droga, frente al alcohol o frente a la voluntad de poder, no pueden resistir, hay que reeducarlo. ¿Por qué no tenemos, por ejemplo, grandes prácticas de prevención a la adicción a la droga? En lugar de ir a perseguir solamente los vendedores de droga o el crimen organizado, hay que hacerlo, pero hay que preocuparse de grandes políticas contra la adicción. ¿Por qué Estados Unidos no lo hace? ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Porque hay una serie de jóvenes que en este momento no son capaces de resistir. Si usted añade al hecho, por ejemplo, de la crisis mental que han vivido los jóvenes, que viven por la diferencia con los adultos educados con el medio audiovisual más que por los libros, son culturas completamente distintas, la que usted y yo podemos tener y la que su cameraman o gente más joven pueden tener, son distintas. Sí, hay una crisis. El COVID aceleró, evidenció mucho más esta. Hoy día todos los gobiernos serios en Europa tienen una política de ayuda mental a los jóvenes universitarios, o primarios o secundarios. Es fundamental, porque ahí hay la gente que no ha tenido socialización correcta o que tiene una socialización en la escuela donde el bullying predomina o en barrios donde la balacera predomina todos los días. Obvio que hay gente que sabe que no va a tener ninguna esperanza de tener trabajo formal. Hoy día la economía latinoamericana son 50% de informal. Entonces, y hay gente de generación que no ha conocido un contrato. Entonces, ¿cómo quiere que respeten reglas? Y hay eso, problema mental hoy día de salud, que son fundamentales que abordar, porque eso va a explicar una serie de crisis. Un ejemplo europeo, el último estallido social en Francia hace algunos meses, creo en septiembre del año pasado, a raíz de la muerte de un estudiante asesinado estúpidamente por un policía, donde el gobierno condenó el acto. Todo terminó por un estallido social de jóvenes de 12 a 17 años, puro hombre, ninguna mujer, que se dedicaron inicialmente a atacar, manipulada por el crimen organizado, la casa de los alcaldes que más eran duros contra el crimen organizado o la venta de droga. Después los políticos que apoyaban eso se dieron cuenta que era un error garrafal. Pero esa es simplemente la crisis de esta juventud, que un día no encuentra dónde canalizar sus energías, tener sus esperanzas, aspiración de vida satisfecha. Entonces llega una crisis mental, una crisis de salud y una crisis social. Entonces, y fue necesario tener 45.000 policías repartidos en toda la ciudad, no solamente las grandes, incluso la pequeña, en Francia, un país rico donde se vive bien, para controlar eso. Que si no asumimos eso a nivel de la educación familiar, escolar primero, en los barrios, si no asumimos eso, vamos a tener una crisis generacional espantosa. La crisis de seguridad es crisis de las ciudades y es crisis de democracia. Ninguna solución se podrá construir sin la gente, sin los ciudadanos. De hecho, me parece tentador ligarlo a la crisis política de la democracia, porque también como que la gente en los países del primer mundo y del tercer mundo está teniendo cada vez menos confianza a ese modelo de arreglo que implica que cada quien asuma su responsabilidad, y como que estamos volviendo a voltear a líderes providencialistas que nos prometen todo. Ya, sí. A todo eso hay que sumar la desigualdad de todas esas cosas, la ciudad mal construida, todo lo que sea, unas múltiples crisis climáticas que obligan a algunos cambios de práctica concreta, crisis de la migración, crisis generacional entre jóvenes, crisis del problema de género y crisis de los modelos democráticos. Es decir,
Creíamos hasta hace 10 años que la democracia occidental era el modelo perfecto, o semi-perfecto, al cual iban a llegar un día todos los países. Pero nos dimos cuenta que no es tan cierto, que los chinos, que defienden que finalmente es un régimen de capitalismo de Estado, dicen, ¿por qué no? Porque nosotros somos tan democráticos con ustedes, nosotros la corrupción la eliminamos, ustedes son incapaces de hacerlo, nosotros damos comida a todo el mundo, en fin, se puede discutir. El camarada Putin está haciendo la misma cosa, y dice, bueno, ustedes nos engañan, cosas por el estilo, digamos, hay distintos modelos que coexisten. Y eso no está claro cuál es el bueno o el malo. Obviamente hay raíces históricas, no se explica la democracia occidental sin el Renacimiento, sin la cultura filosófica, sin la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, digamos, distintos fenómenos sociales, y fue una lucha no fácil, ciertamente un modelo imperfecto. Otros países piensan diversamente, entonces hay que aceptar esta coexistencia. Y algunos, por ejemplo, cierto grupo islámico piensan que la Sharia es el modelo de Estado, que es la religión que impone la norma, hasta la forma de vestirse, de tener relación sexual, de tener niños, lo que sea. Wow. Sí, coexistimos con distintos modelos en plena crisis ambiental, en plena crisis económica y en plena crisis de paz entre los países. Estamos en situación de guerra. Hace 5 años yo no hubiera creído, sinceramente, como mucho, que la guerra había vuelto a Europa, y hoy día está en pleno Europa. En la billetera de cada uno se lo siente hoy día. Sí, es serio, hay que rearmar a la gente. Wow, rearmar los países, es serio. Sí, los modelos finalmente se afianzan, se consolidan, si se desarrollan seriamente. La democracia puede morir perfectamente, si continuamos la gestión como la hacemos ahora. Los líderes providenciales duran poco y engañan. Engañan porque siguen simplemente la corriente, dicen yo soy Trump, voy a tomar este ejemplo, y voy a resolver aquí, América va de nuevo a ser grande. Wow, voy a resolver en 2 días la guerra de Ucrania. Wow, puede ser que lo logre parcialmente, pero resolver las causas de la guerra no estoy seguro. Resuelve el equilibrio entre norteamericanos mismo, entre el grupo racial en Estados Unidos, porque Trump es una respuesta a Obama. ¿Cómo se hace que un negro llegue a dirigir esta gran potencia blanca? Decir, la no aceptación del otro, la no gestión de la convivencia, conduce a fenómenos como este. Y hoy día si uno mira los gobiernos progresistas en Latinoamérica, no hay 2 que se asemejan. Algunos asumen algunas demandas nuevas, como la del cambio ambiental, la migración, la demanda de género, y otros no. Otros regresan al pasado. Pues exactamente. A un pasado que además es imposible de regresar. Es imposible construir, no tiene ningún sentido. Es muy fácil, pero la solución no viene de un tipo carismático, de una tipa carismática, ni de un grupo de iluminados. Ya sabemos que no va a ninguna parte. Voy a tomar un ejemplo fuera de México, de Chile, etc. El caso de Nicaragua. Quien está en Nicaragua luchó por la liberación de su pueblo, fantástico. Y muchos mexicanos lucharon con él, etc. Y hoy día transforma su país en un estado familiar de ladrón, finalmente. Okay, pero sí, autocrático. Autocrático, no tiene sentido. Es un caso caricatural, lo voy a decir, pero en fin, hay muchas caricaturas. Y la dificultad que tienen nuestra clase política, nuestros pueblos, de ponerse de acuerdo sobre un conjunto de demandas que hay que satisfacer rápidamente, es escaso en este momento. Y que usted mire, durante el COVID, miren los países latinoamericanos. Yo creo que 1 o 2 hicieron una política inteligente, rápida, eficaz. Otros dijeron, bueno, digamos pasar. O yo tengo una muleta en mi bolsillo, eso me va a resolver el problema. Trump y otros más. En fin, no quiero dar más ejemplos. No, hay que pensar un problema nuevo, no previsto. Y debo decir, por ejemplo, un hombre como Piñera, que no es de mi gusto político, no fue de mi gusto político, pero fue muy eficaz en resolver el problema de la vacuna en Chile, por ejemplo. Otros calcularon si el país vecino tiene más muertos que... Es absurdo, ayúdense.
Como decían, un libro publicado por el expresidente Lagos en Chile y por dos mexicanos, que creo el director de Nexos, Castañeda, creo el exministro, dicen, América Latina está sola. No son capaces de ponerse de acuerdo en un encuentro internacional. Mientras los africanos, que están en guerra a veces, se ponen de acuerdo en la reunión de las COP o otra reunión para pedir cosas juntos. En Latinoamérica, nada. Ningún acuerdo entre países. El país vecino es un potencial enemigo, lo cual es absurdo. El problema de la migración no lo resuelve, en fin. Y bueno, aunque siempre hemos tenido el problema de la violencia, como que también este proceso, incluso antes del COVID, ya se había agravado en América Latina. Cada vez es más violento el subcontinente. Incluso el temor de que el Estado, que de por sí nunca fue tan viable, nunca fue tan sólido, se esté diluyendo. Estemos como llegando a una especie de edad media en que ciertos poderes locales fácticos están asumiendo los controles de la gestión del territorio. O sea, un poco espeluznante. Porque es por eso que, por ejemplo, la ciudad más segura que hemos creado con varios ahí en ONU Habitat es uno de los tantos modelos de respuesta a eso, donde hay que partir desde la familia, desde el barrio, desde la municipalidad, el territorio donde vivo aquí, Guadalajara, por ejemplo, para construir estos acuerdos. Es decir, parte por la ciudad, considera el Estado federal, de considerar todos estos aspectos, pero hay que tener una política. La gestión de la seguridad implica una política local, implica una política por barrios. Es decir, hoy día vivimos en un estado donde hay, grosso modo, 4 tipos de barrios. Los barrios de alta renta, los barrios de clase media, como este aquí, donde se vive relativamente bien, los barrios vulnerados, donde los servicios son mediocres, son insuficientes, pero, en fin, sobreviven. Y los barrios de alta complejidad, como dijimos, y que ustedes llaman aquí de violencia crónica. Aquí en la encuesta hecha por Naciones Unidas con la alcaldía de Guadalajara, la ciudad de Guadalajara, no el Gran Guadalajara, indicó hace 4 años que 20% de los barrios son de violencia crónica. Sí, el tipo 0 del 4. Bueno, eso es el nivel. En estos barrios no se puede educar. Difícilmente se vive una vida conyugal. Difícilmente una mujer puede salir a flote sin terminar encerrada en su casa o narcoputa, para decir la cosa vulgarmente. Decir, bueno, cuando se ve esta situación, wow, ¿qué se hace? Eso requiere un trabajo de más de 10 años para recuperar estos barrios. Pero hay que empezar hoy. En lugar de hacer vivienda que la gente va a abandonar, o sea, en algunos años teníamos varios millones de viviendas abandonadas en México. Bueno, hagamos servicio, hagamos un trabajo serio, hagamos un trabajo de convivencia, barrio por barrio, con política diferenciada, y a partir de ahí se va avanzando, preocupándose de la educación como de la criminalidad. Pero porque hoy día, seamos honestos, un joven de 15 años que vive el 004, ¿cuáles son sus perspectivas? Trabajo formal, poco. Trabajo informal, mucho y mal pagado. Vivir del crimen organizado, con adrenalina. Eso están haciendo, lamentablemente. Exacto. Pero, ¿culpa de ellos? No, sí, es lo que el pero mundo, también del sistema. lo que le ofrece, la opción que tiene. Pues. Ok, entonces, si yo tengo 15 años, hombre o mujer, me ofrecen $, conveniente. ¿Qué va a pasar? No tengo otra alternativa. No digo que no hay responsabilidad personal, hay, de la familia, todo eso. Pero hay que ofrecer otra cosa. Y no basta decir ya, llegó el milagro, llegó un gobierno fantástico que ofrece abrazos, otra cosa. También los abrazos, pero los abrazos con cosas concretas. Sí, o sea, tiene que haber espíritu de la ley. Exacto. Si no, muchos no tienen la fuerza, porque hay que ser héroe para hacer eso, de salir de esta posibilidad de trabajar con el crimen organizado. El otro día, en una reunión aquí en México, Ciudad de México, con los jesuitas, una reunión de jóvenes y policía, estuvimos juntos, yo moderé un debate. Eran jóvenes no del tipo
0 del 4, gente de clase media, bien educado clásicamente, de acción católica que trabajan mucho, y policía bueno, no corrupto, etc. La conclusión, el debate, todos los jóvenes que venían de distintas partes del país decían, tenemos más miedo a la policía que al crimen organizado. Oye, es gravísimo, yo no esperaba eso, en la audiencia tampoco, pero así, claro. Entonces significa que la oferta del Estado policial, la Guardia Nacional no está presente, es peor que la situación que ofrece el crimen organizado para un joven de 15 años, 20 años. Entonces es dramático eso. Entonces si no cambiamos esto, si no formamos, por ejemplo, como lo hacen algunas comunas aquí en Nezahualcóyotl, Escobedo, en León, Nuevo León, varios otros municipios en el país, Chihuahua probablemente, en fin, modelos de municipio donde la seguridad ciudadana, la seguridad humana asegurada realmente, se trabaja en conjunto barrio por barrio, no va a haber cambio. Hay que asumir eso. Y al mismo tiempo hay que asumir la demanda de seguridad humana, de vivienda, de servicio de transporte, de servicio de salud, de educación decente. Si no, no hay solución si no se asume eso. Regresamos con Fernando Carrión. Las violencias del campo son distintas a las de la ciudad. Mientras en la primera se dirigen más contra las personas, la familia y las tradiciones, en la segunda los delitos más comunes son contra la propiedad, la de los estadios, las pandillas, las luchas sindicales, el vandalismo y las invasiones, entre otras. Es necesario tomar en cuenta esta distinción, pero también considerar que si bien en las ciudades hay más delitos que en el campo, eso no quiere decir que las ciudades tengan las tasas de delitos más elevadas. Añade, es interesante observar que mientras las tasas de urbanización de América Latina tienen una disminución generalizada, las tasas de homicidios tienen un comportamiento inverso de crecimiento, lo cual no significa, bajo ningún punto de vista, que la reducción de la urbanización incremente la violencia. De igual manera, los países que tienen mayor nivel de urbanización no son los más violentos. Chile, Argentina o Uruguay, que cuentan con tasas de urbanización altas, tienen, contrariamente, tasas de violencia bajas, al menos comparativamente con los países que tienen menor nivel de urbanización y mayores tasas de violencias, como son Ecuador, Guatemala y Bolivia, entre otros. Si nos adentramos en algunos países de la región, se puede observar que las ciudades más grandes no son aquellas que tienen las tasas de violencia más altas. En México, la Ciudad de México no tiene más violencia que Guadalajara. En Colombia, Medellín y Cali tienen más inseguridad que Bogotá. En Brasil, Río de Janeiro, a pesar de su alta tasa de violencia, no tiene una tasa superior que la de Recife, y San Pablo no tiene más inseguridad que Río de Janeiro. En Chile, las tasas más altas de violencia están en las regiones del norte, que superan a la región central donde se encuentra Santiago. En otras palabras, no se puede plantear mecánicamente que mientras mayor es la urbanización, mayor es la violencia. Llegamos así al segmento final de nuestra conversación con el experto belga Frans van der Schweren. Y no basta decir, yo hago una redistribución del dinero, de la riqueza a nivel del pueblo. Está bien, admitiendo que fuera sustentable, o aprovechando el nearshoring que conocemos, sí. Que conocemos ahora, sí, donde fantástico. Mucha inversión, sí. Sí, mucha inversión, fantástico. Privilegiado México, yo lo veo en comparación con el resto de América Latina. Sí, pero vamos a tener energía, tenemos mano de obra preparada para eso, porque en alguna ciudad del Valle he visto, se llega con inversión, fantástico, pero no hay joven para subir los trabajos. Entonces vienen de afuera. ¿Y qué hacen los jóvenes? Crimen organizado, la alternativa. No, educación, barrio, convivencia, empleo inteligente, adaptado y formación, educación es fundamental. Porque se me ocurre que cuando hablamos de construir a partir del barrio, de la colonia o del fraccionamiento, implicaría convencer a los vecinos que participen, porque muchas veces sí es esa relación clientelar que ha pervertido la idea de ciudadano aquí en este lugar. Pero, okay. Le voy a dar un ejemplo. En mi barrio, que es un condominio de 2 torres, donde hay 250 familias en Chile, durante el COVID, antes del COVID, en estas 2 torres no nos conocíamos. Yo no conocía ni 4 familias, vivo desde 20 años. Conocía los servicios porque no necesito la administradora de otras personas amigas que conozco. Y mi relación anda afuera. Llegó el COVID, un grupo de mujeres, muy inteligentemente, reorganiza todo el barrio, a partir de un WhatsApp, simplemente.
hizo que durante el COVID tuviéramos ayuda, cada uno de nosotros, la gente como yo de edad, ¿sí? Nos ayudamos. El servicio de venta de verdura, por ejemplo, que venían 2 veces a la semana, cada uno hacia la fila, para nuestro condominio, fantástico. Todos los servicios posibles imaginar, y hoy ya nos conocemos. Si yo necesito un par de limón para cocinar hoy día porque los negocios están cerrados, puedo enviar un WhatsApp a los 5 minutos. Venga. Y durante todo el COVID descubrimos que había 40 emprendedores en el interior del condominio y yo podía comer lo que quería todos los días. Encontraba pizza, encontraba cualquier comida, inclusive comida vegetariana, sin salir de mi casa. Si necesitaba para hacer ejercicio durante el segundo confinamiento, se podía salir a hacer ejercicio, necesitaba arreglar mi bicicleta, venía alguien. Todo bien organizado, a partir de 3 personas inteligentes que se organizan, independientemente del color político, de la religión y todo eso. Tuvo que aprender a respetarse mutuamente. Hoy día eso continúa. Sí, un liderazgo inteligente que toma las demandas de la gente. Y por primera vez he visto que en mi condominio la gente acepta de invertir en cambiar la estructura porque tiene confianza a los demás. Ha recreado confianza entre la gente. Igual se puede hacer, si veo por ejemplo lo que pasa en Nezahualcóyotl, que conozco bien, ahí cerca de Ciudad de México, la policía ha creado redes con los ciudadanos. Cada 6 meses contrata jóvenes, 100, 200 jóvenes, borderline, en términos de comportamiento, lo reeduca parcialmente, le da educación personalizada y le forma a trabajar con la policía, a formar comité en los barrios. La gente que sale de eso llega con una visión distinta de los vecinos, distinta del servicio policial, y se da cuenta que puede ser útil y consigue trabajo, fíjese. Es decir, cambia la autoestima de la gente. A partir de lo que pasó en mi condominio, pasa entre la policía, es exactamente lo mismo, ¿sí? Recrear confianza. Muchos de los que reflexionan sobre la policía hoy día a nivel mundial dicen el rol de la policía es de crear confianza entre el Estado y la ciudadanía. Lo que decía Sir Robert Peel, la ciudadanía de la policía y la policía de la ciudadanía. O sea, recrear confianza. La policía no está para resolver el crimen, no es su objetivo, es una herramienta para conseguir un objetivo, crear confianza entre el Estado y la ciudadanía. Si no, lo que pasa, y que pasa en los países europeos inclusive, se ve que hoy día asaltan ambulancia, asaltan comisaría, asaltan bomberos, porque pierden confianza en el Estado. Entonces hay que recrear la confianza a partir de estas instituciones. No sustituir por militar que tienen como objetivo luchar y defender la patria. Sí, tiene otro objetivo. Un objetivo es legítimo y necesario. Pero sí, o si no, transformar a los militares en policía, es lo mismo, pero en fin, un policiamiento digno que aprende a generar a construir ciudadanía a través de la generación de confianza, a través de cierta práctica que requiere tiempo, pero se puede. Hay modelos, los jesuitas pues, del CIAS publicaron un libro hace algunos 2 o 3 años sobre las 20 experiencias más significativas en este país. Y son muy claras. Bajan la delincuencia sobre un periodo de 10, 12 años. Está muy claro. Requiere confianza. Reconstruye comunidad local con la gente a partir de una plataforma, una red, más que comité político. Fíjese, voy a terminar por este ejemplo. El único pueblo que en América Latina y en el mundo, creo, ha erradicado el crimen organizado. ¿Dónde está? En México, en Cherán, Michoacán. Un grupo de purépecha que ha sido capaz de decir en un momento dado, a partir de su cosmovisión, su organización tradicional, fuera el crimen organizado. Y salieron todo el pueblo, 20.000 personas salen. El crimen organizado tenía 2 posibilidades, o matarlo a todos, o irse. Matar a todos era un poco fuerte. Entonces, se fueron. Y hoy día, Cherán es considerado por todos los observadores nacionales e internacionales como el lugar más seguro de Michoacán, donde no hay mucha seguridad, y del país en muchos aspectos. Ellos crearon su gobierno por usos y costumbres,
Sí. con el soporte de la Corte Suprema, crearon su propia policía. Y fíjese que la primera medida que tomaron, usted puede ser miembro de un partido político sin ningún problema, pero no haga proselitismo, porque nosotros queremos nuestro sistema. Los partidos en su práctica hacen clientela, no es eso que queremos. Y queremos, puede ser lo que usted quiera, Morena, PRI, claro, MC, ningún problema, pero no venga aquí a dividirnos. Trabajamos juntos y somos eficientes. Si un grupo de comunidad de indios es capaz de hacer eso, ¿por qué no hemos sido capaces de hacerlo en toda América Latina? Inclusive la mejor experiencia de Bogotá o de Medellín, de prevención que hicieron desde el inicio de los 90, muy eficaz, no ha sido capaz de erradicar el crimen organizado. En la periferia de Bogotá, en la periferia de Medellín, continúa la extorsión. Limitada, de acuerdo, no matan como antes. Si no, terminamos con un sistema a la Bukele. Oh, sí, que es una tragedia porque todos los derechos se proscriben. Sí, pero ¿qué significa Bukele? ¿Qué está haciendo Bukele? Y ahí me baso sobre observación que no voy a citar autor ni nada, de gente que fue a El Salvador a ver lo que hace Bukele. Bukele, digo, a los muchachos de la marra que son insoportables, incontrolables, que matan, etc. Ya, a los líderes, ustedes se van del país o entran al gobierno. Y la chusma, el lumpen proletariado que estaba con usted, que maten a todos adentro, a la cárcel. Okay, y un poquitito más también de lo que molesta. ¿Pero por qué lo hizo? Y parece hoy día como la imagen del hombre duro. Para que otros puedan, y no voy a citar quién, usted lo ubicará usted mismo, para que algunos carteles vengan a instalar y vender la droga sin homicidio. Es eso Bukele. Toda la gente sueña, eliminado todos los asesinos, joven, pandilla. No, limpio el terreno para que otros puedan vender droga. Es la mayor expresión inteligente del crimen organizado. Y mucha gente se diga entusiasmada por esta imbecilidad. Además de romper los derechos humanos, porque finalmente lo que ha pasado en El Salvador es la incapacidad de los gobiernos sucesivos de hacer una tregua. Hubo una tregua en un momento con la Mara que fue buena, pero no fueron incapaces de mantenerlo. Es decir, si no decimos a trabajar seriamente, a ponernos de acuerdo, si aceptamos la anomia como existe hoy día, si nos decimos aquí no se vende droga, aquí se hace prevención de la adicción, aquí se hace estas cosas, no hay robo, y si no se ataca la corrupción, que es el mal número uno, porque eso explica muchas cosas, no vamos a avanzar. Eso a mí es ciudades más. Y eso empieza por los gobiernos de la ciudad y trabajando a nivel del barrio como a nivel del Estado, el Estado federal. Con eso termino. Me queda clarísimo que independientemente del nombre y apellido del sistema político, el trabajo en la base tiene que ser una cultura democrática, porque la democracia implica asumir responsabilidad como ciudadano, participar y ofrecer soluciones que beneficien a todos. Entonces, más allá de que la democracia sí está en crisis como sistema político, la solución tiene que ser democrática. Absolutamente democrática. Y democrática no significa que yo debo hacer lo que quieran cada uno, claro, sino que rayo la cancha, fijo normas y la hago respetar. Cherán es eso. Sí, es un Estado de Derecho, a final de cuentas. Esos son los gobiernos que a la larga construyen ciudadanía y construyen país. Cualquiera que sea la riqueza. Y eso vale para todos, vale para los chinos como para nosotros. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.